Yo voy a hablar sobre sobre la evaluación del síndrome de Sjögren, ¿vale? Este es el índice que vamos a seguir. Primero voy a hablar sobre la evaluación del síndrome seco con diferentes ítems y luego la evaluación de la actividad. También he querido meter aquí la evaluación de la respuesta al tratamiento, pero yo no hablaré de eso, luego hablará mi compañera, ¿vale? Con el tratamiento. Empezamos con la primera parte, la evaluación del síndrome de seco, ¿vale? Pues tenemos la sialometría, que nos va a permitir la medición de flujo salival. Y tenemos flujo basal o no estimulado, que se tiene que realizar sí o sí por la mañana, entre las 9 y las 11 de la mañana. Dura unos 15 minutos, o sea, es poco tiempo. Y eso sí, previo a realizar la prueba no puede haber estímulos, es decir, no puede tomar chicle, no puede fumar, ayunas, tanto de comida como agua, ¿vale? Y esta técnica es fácil de realizarse. El paciente de manera espontánea deposita la saliva en un recipiente graduado y se considera normal cuando es por encima de 1,5 mililitros en 15 minutos. Y luego tenemos el flujo basal estimulado, ¿vale? Aquí utilizamos estimuladores como el zumo de limón, goma de parafina que lo van masticando durante 30 segundos y fármacos, sobre todo la pilocarpina, ¿vale? Aquí he puesto el ejemplo con la pilocarpina. Primero recogeríamos el flujo basal, como he explicado antes, luego administraríamos la pilocarpina y esperaríamos una hora y volveríamos a recoger ese flujo salival ya estimulado. Y se considera normal por encima o igual a 1,5 mililitros en 15 minutos. Esta prueba es interesante porque nos permite valorar la reserva glandular y también nos da información o nos aporta la idea de poder utilizar medicación en estos pacientes. Eso sí, recordar que la pilocarpina no se puede dar en pacientes que tengan asma mal controlado o cardiópatas, ¿vale? O sea, no podrían realizar esta prueba con esta medicación. Este es el recipiente que utilizamos nosotros en consulta para medir el flujo salival, ¿vale? Y ahora pasamos a la hiposecreción lagrimal. Pues tenemos pruebas cuantitativas y pruebas cualitativas. Las cuantitativas, primero, exploración de la superficie ocular, ¿vale? Sobre todo el menisco interno lagrimal, y la prueba por excelencia, la prueba de Zimmer, ¿vale? Que utilizamos estas tiras que vemos aquí en ambos ojos y se considera patológico si es menor a 5 milímetros en 5 minutos, ¿vale? Con respecto a las pruebas cualitativas, pues utilizamos colorantes, ¿vale? Que luego irrigaremos con suero fisiológico porque son irritantes, pero esto nos va a permitir teñir el epitelio corneal. Y eso sí, se tiene que valorar con una lámpara de hendidura, por lo tanto necesitamos a un oftalmólogo. Nosotros no tenemos ni idea de eso. Y se utiliza la puntuación de Fishbell, o como se diga, y se valora las 3 zonas del ojo y dependiendo de la concentración del colorante se va a dar una puntuación. Se considera patológico si es mayor o igual a 4 en cada ojo. Tenemos otra puntuación, que es la puntuación OSS, que también valora estas 3 zonas. La puntuación máxima es de 12, ¿vale? Se considera positivo de manera general cuando es mayor o igual a 3, pero en los criterios ACR-EULAR se considera positivo si es mayor o igual a 5, ¿vale? Y luego ya pasamos a la ecografía glandular. Aquí nos va a permitir valorar sobre todo las glándulas parótidas y submandibulares, ¿vale? Vemos si hay alteraciones estructurales y se considera normal pues si es homogéneo, está bien delimitado, hay hiperecogeneidad con los tejidos circundantes y es similar sobre todo a la del tiroides, ¿vale? Esta prueba lo bueno es que es muy específica, por encima del 90%, y se ha relacionado, como veremos más adelante, con pacientes que tienen un anti-Rho positivo y tienen un infiltrado inflamatorio en la biopsia. Vale, esta sería cómo se valora con la sonda y la imagen normal de la parótida, y esta sería con la submandibular, ¿vale? Esto pues se ha graduado según la afectación en 3 grados, bueno, 0, 1, 2, 3, y luego también se incluye un grado 3 fibrótico, ¿vale? Y esto es la clasificación que todos conocemos, OMERAD. El grado 0 sería un parénquima normal, el grado 1 son mínimos cambios, ¿vale? Aquí aún no hay áreas anecoicas ni hipoicoicas. Y ya en el grado 2, cambios moderados, sí que hay áreas afectadas, y el grado 3 ya serían cambios difusos o intensos, donde casi toda la totalidad de la glándula está afectada por estas áreas anecoicas e hipoicoicas, ¿vale? He traído algunos artículos para ver un poquito más la utilidad de la ecografía actualmente en la práctica clínica. Este es un artículo de 2024, bastante reciente, donde valora la afectación por ecografía y la relaciona con la afectación en resonancia y la alteración en la prueba salivar, ¿vale? Esto es lo que hemos visto de la afectación por OMERAD de la ecografía. Y aquí sería la afectación en la resonancia, que no me voy a meter más, pero también hay de 0, 1, 2, 3 grados de afectación, ¿vale? Y como conclusiones de este artículo se ve que la ecografía graduada por OMERAD tiene una concordancia de moderada a fuerte con las alteraciones que se ven en resonancia y con la presencia de hiposalivación, sobre todo la de la glándula parótida, ¿vale? Más que la submandibular. También este artículo de 2023 valora el uso de la ecografía para hacer un diagnóstico diferencial
y ve que efectivamente tiene una alta potencia para hacer un diagnóstico diferencial, sobre todo con enfermedades que alteran la estructura de la glándula, como puede ser la sarcoidosis, la amiloidosis, la infección por VIH y la infección crónica por el virus T. Luego también este artículo de 2018, un poquito más antiguo, ya se veía aquí la utilidad de la ecografía, sobre todo porque se relaciona con lo que se ve alterado en la biopsia, con la clínica y con la serología, sobre todo con el anti-RO. Y este artículo traído también es reciente, pero me parece muy curioso porque no solo valora la glándula parótida submandibular, sino también la lacrimal, ¿vale? Así es como se vería, ¿vale? Es muy pequeñita, es difícil de encontrar. Y lo malo de esto es que tenemos una experiencia limitada, ¿vale? No hay una clasificación de OMERAD, por ejemplo, pero sí que se puede hacer un análisis descriptivo. ¿De qué vemos? Por ejemplo, ¿vemos el parénquima bien? Sí, no. Tamaño glandular, ¿está normal o aumentado? ¿Hay manchas hiperecoicas? ¿Cómo es la glándula? Si está fibrosada o no, si hay depósito graso, solo eso. Pero me parece muy, muy curioso porque además, como conclusiones, ven que también la alteración en esta lágrima, cuando tiene una puntuación mayor de 2, es relacionado con pacientes que tienen síndrome de Segre, ¿vale? Sobre todo por la alteración también a nivel lagrimal. Y quería finalizar el tema de artículos con un trabajo que hemos hecho en nuestro servicio que valora también el uso de la ecografía en estos pacientes en práctica clínica. Resumiendo todo, y me voy a las conclusiones, es decir que efectivamente la ecografía mejora el rendimiento de los criterios clasificatorios si se añade y además es superior a la sialometría. Ya paso a la gammagrafía salival. Es una prueba que se utiliza actualmente poco, porque tenemos otras pruebas que nos ayudan más y son más fáciles de realizar, ¿vale? Pero sí que esta prueba nos ayuda a ver la dinámica y la reserva glandular. Se utiliza tecnecio 99 y es más sensible que específica. Va a valorar solo la parótida, la submandibular, porque son las únicas glándulas que pueden concentrar este tecnecio. Y eso sí, hay imágenes calientes que se ven en la prueba, ¿vale? Que se relacionan con las glándulas salivares, el tiroides, la mucosa bucal y la nasal. ¿Cuándo está indicado esta prueba? Bueno, pues en el estudio de un paciente con serostomía. Recordamos que esta prueba sí está dentro de los criterios de 2002, pero nada de 2016, ¿vale? Si tenemos dudas con el resto de pruebas, podemos solicitar esta, ¿vale? Pero ya digo que no es lo habitual. También cuando hay anomalías de desarrollo glandular, en procesos obstructivos, cuando hay fístulas o lesiones traumáticas, o en poscirugía glandular si queremos asegurarnos que se ha eliminado toda la tumeración en la intervención. ¿Y las fases de esta prueba? Bueno, pues hay 3 fases, ¿vale? La primera es la fase de flujo vascular. Es un flujo bilateral y simétrico en todas las glándulas. La segunda fase es de concentración, donde hay un aumento de actividad en las glándulas parótida y submandibular. Y la última, la fase secretora. Se expulsa todo por la saliva. Y hay grados de afectación también, 4 grados, ¿vale? Iremos viendo cada uno y la imagen de la derecha normalmente está relacionado con el grado que voy a hablar, ¿vale? Grado 1 es el normal, la actividad final en la boca es mayor que las glándulas salivares, ¿vale? Porque se ha expulsado todo. En grado 2 hay una afectación leve donde la actividad en la boca es inferior al normal o es igual que las glándulas salivares, ¿vale? El grado 3 es una afectación moderada donde no se observa actividad en la boca al final de la prueba. Y el grado 4 ya es una afectación grave donde hay una ausencia de actividad glandular a lo largo de toda la prueba, no solo a nivel final. Y digo que cada vez se utiliza menos la gammagrafía porque se ha visto la relación con el flujo salivar. Se ha visto que un flujo basal normal se ha relacionado con un grado 1-2 en gammagrafía y un flujo estimulado alterado se ha relacionado con un grado 3. Entonces, si tenemos la prueba de flujo no nos hace falta la gammagrafía. Entramos a la biopsia salival, ¿vale? Pues ¿cuándo está indicado? Pues cuando queremos hacer un diagnóstico de sospecha de síndrome de Sjögren. Sería ya como el último del curso, aunque es fácil de realizar, ahora veremos cómo se hace. Y también cuando tenemos dudas en el diagnóstico, queremos hacer un diagnóstico diferencial con otras patologías. Normalmente hacemos biopsia de la mucosa labial, que es cogemos el labio inferior, en la zona interna, hacemos una pequeña incisión y eso sí hay que coger una muestra que tenga por lo menos 4 lóbulos de la prueba. Estas son algunas recomendaciones que hacen de cómo manejar esta prueba que vamos a obtener y sobre todo aquí recalcar que hay que mantener la prueba en formol tamponado neutrado al 10% y que no puede tardar más de 24 horas en ser remitida al servicio de anatomía patológica, ¿vale? Porque entonces pierde calidad. Recordar que la biopsia está dentro de los criterios ACR-EULAR, que tiene una puntuación bastante alta de 3 puntos y que lo típico que se ve es una cioloadenitis linfocítica focal con un focus score mayor o igual a 1.
La biopsia se ha valorado de diferentes maneras. Nosotros solo nos centramos en el focus score, ¿vale? ¿Que cómo se calcula el focus score? Pues ve el número de focos en la muestra partido por el área de la muestra en milímetros cuadrados, y se multiplica por 4. Y esto es lo típico que se ve, la hidradenitis linfocítica focal, que ahora veremos una imagen en la diapositiva siguiente, pero vemos que también el síndrome de Sjögren en estadios avanzados puede presentar una hidradenitis crónica no específica, o sea que puede tener también otras alteraciones que nos pueden hacer dudar un poquito del diagnóstico. Y esto es lo típico que se ve, es la hidradenitis linfocítica focal, donde se ve un agregado de más de 50 linfocitos, ¿vale? Que lo señala la flechita. Y esto sería cómo se ve un informe de una biopsia de la glándula salivar menor, ¿vale? Donde nos cuentan los hallazgos macroscópicos, los hallazgos microscópicos, donde aquí nos comentan los lóbulos, las características típicas, el focus score y el diagnóstico final, donde aquí justamente pues era el típico, la hidradenitis linfocítica focal, y tenía un score focus de mayor de 1. Y ya paso a la segunda parte de la presentación, donde vamos a hablar de la evaluación de la actividad. Pues por excelencia tenemos el SDAI, ¿vale? Que son las siglas de Euler-Sjögren Syndrome Disease Activity Index. Y aparte de evaluar la actividad, este índice también nos va a permitir valorar la eficacia y respuesta al tratamiento, ¿vale? Tiene sensibilidad al cambio y va a valorar 12 dominios, 10 clínicos o órganos y 2 biológicos o de laboratorio. Y para el cálculo hay que tener en cuenta el nivel de actividad de cada dominio y el peso que tiene. Ahora veremos algunos ejemplos porque no es complicado, pero es un poco lioso, aunque también hay calculadoras online, ¿vale? Y estos son los dominios que tiene en cuenta, ¿vale? Pues si tiene afectación constitucional, adenopatías, afectación glandular, articular, renal, muscular. Y a nivel biológico, pues alteraciones hematológicas en la analítica o biológico, que aquí se incluyen las inmunoglobulinas y el complemento, ¿vale? Y voy a hacer este ejemplo, ¿vale? Para enseñaros un poquito cómo se calcula, aunque de verdad, con las calculadoras online, maravilla. Entonces, vemos, por ejemplo, el síndrome constitucional que tiene un peso de 3 y el nivel de actividad se va a ver en 0, 1, 2, dependiendo de la clínica que presente el paciente. Por ejemplo, si no tiene síntomas sería un 0. Si tiene fiebre entre 37,5 o 38,5, sudoración nocturna o pérdida de peso entre 5 al 10%, sería nivel bajo, que es un 1. Pero como tiene un peso de 3, hay que multiplicarlo por 3. Entonces sería 3, ¿vale? La puntuación final. Siempre acordarse de excluir otras causas como infecciones o pérdida de peso voluntaria, ¿vale? Entonces ahí no contaría. Y otro ejemplo, por ejemplo, es la afectación glandular. Este, en cambio, tiene un peso de 2, pues sería multiplicar por 2, ¿vale? Si coges siempre la puntuación mayor. Y os he dejado aquí en la presentación el cálculo de cada una, ¿vale? Pero no me voy a meter en cada una, porque sería un latazo y un lío. Vale, y efectivamente pues tenemos esto graduado, ¿vale? Si hay actividad baja, moderada o alta. Baja sería por debajo de 5, moderada entre 5 y 13 y alta mayor o igual a 14, ¿vale? Pero es que además también se ha definido la mejoría clínicamente relevante y se ha definido así, con una mejoría de mayor o igual a 3 puntos, ¿vale? Y luego también tenemos el Clinical SDAI, que eso también se ve mucho en los estudios, muchas veces más que el SDAI, ¿vale? El Clinical SDAI es igual que el SDAI que hemos explicado, pero quita el ítem biológico, es decir, no tiene en cuenta las inmunoglobulinas y el complemento, aunque sí tiene en cuenta una parte de la analítica, ¿vale? Y puntúa diferente en el peso, pero luego está graduado igual, es decir, bajo, moderado y alto está igual, los puntos de corte son iguales. Y luego ya tenemos otro índice, que es el SPRI, que nos va a permitir valorar la severidad de los síntomas incapacitantes, donde valora el dolor, sequedad y fatiga. Estas son las preguntas que se realizan en este índice, donde vemos que 0 sería no tener síntomas y 10 sería lo máximo, ¿vale? Y luego tenemos este score, que es de daño crónico, donde la puntuación va de 1 a 5, ¿vale? La máxima es de 5 y tiene en cuenta la afectación oral, la afectación ocular, afectación neurológica, afectación pleuropulmonar, afectación renal y la linfoproliferativa, que es la que más puntúa, con 5 puntos. Y ya finalizo, ¿vale?, con mis conclusiones y hacer un poquito de resumen de todo lo que he hablado. En la primera parte de la evaluación del síndrome de SECO, recordar que el flujo basal es normal cuando es mayor o igual a 1,5 mililitros en 15 minutos y el estimulado, que normalmente se puede utilizar pilocarpina, también es normal si es mayor a 1,5 mililitros en 15 minutos. El test de Zimmer, que es para valorar la afectación ocular, se considera patológico cuando es menor a 5 milímetros en 5 minutos. Y la ecografía glandular, que cada vez tiene más importancia y con todos los artículos que hemos visto,
cada vez se va a utilizar más en la práctica clínica. Se considera patológico cuando vemos una afectación valorada por OMERAD mayor o igual al grado 2. La gammagrafía, bueno, pues nos va a permitir ver la dinámica y la reserva glandular, y la biopsia labial está dentro de los criterios ACR-EULAR 2016, y el patrón típico es la ciolodenitis linfocítica focal, ¿vale? Y tiene que tener mayor o igual a un focus score. En la segunda parte, la evaluación de la actividad, lo más importante y lo que podemos hacer nosotros más en la práctica clínica es el SDAI. Pero recordad que tenemos también el SPRI y el SDI como daño crónico, y lo otro para valorar sequedad y fatiga y dolor.